Bien, por favor, muy buenas tardes. Se van ubicando con su separata, por favor, en la página número 4, por favor, en la página número 4. Se van ubicando. Ahí vamos a hablar de las propiedades físicas de los aldehídos, por favor. ¿Ya? Lo vas a complementar con lo que he escrito en la pizarra. ¿Ya? Llegado el examen trimestral o parcial que te voy a tomar después, recuerda que el sábado es tu examen parcial. Bien, ubícate por favor en las propiedades físicas. En la proposición A te está mencionando que los aldehídos de bajo peso molecular son líquidos, excepto el formaldehído. Recuerda que el formaldehído, conocido con el nombre IUPAC de metanal con un carbono, o sea, el metanal o el formaldehído es gaseoso. ¿Qué significa? Que el etanal, el propanal, el butanal, el pentanal, es decir, del segundo carbono hasta el carbono 12 son líquidos. Ya del carbono 13 ya vienen a ser sólidos, te repito, ¿no? Los aldehídos, ¿no? De bajo peso molecular son líquidos, excepto el formaldehído o el metanal que es gaseoso. Entonces te hablo. Si te digo acetaldehído, te estoy hablando del etanal. Si te digo el propionaldehído, te digo del propanal. Si te digo el butiraldehído, te digo del butanal. Si te digo el valeraldehído, te digo, por ejemplo, del pentanal. En pocas palabras, si te digo el formaldehído es gaseoso, el acetaldehído, propionaldehído, butiraldehído, etcétera, son líquidos. O sea, del carbono 2 al carbono 12 son líquidos, del carbono 13 hacia los superiores ya son sólidos. ¿Claro, por favor? Muy bien. Lo siguiente, luego te he puesto en la pizarra, te digo que los aldehídos de menor peso molecular presentan solubilidades apreciables en el agua. ¿Debido por qué? Porque el grupo carbonilo es muy polar y permite el enlace fuente hidrógeno con el agua. En pocas palabras, para que me entiendas, los 5 primeros carbonos, o sea, en los aldehídos, los 5 primeros carbonos, hablo del metanal, etanal, propanal, butanal y pentanal, son solubles en el agua, los 5 primeros. Pero sin embargo, cuando aumenta ya el número de carbonos, la solubilidad disminuye. Repito, ¿no? Para que me entiendas, los 5 primeros carbonos, su solubilidad es apreciable, o sea, es soluble, ¿no? Los 5, hablo del metanal, etanal, propanal, butanal y pentanal. Los 5 primeros son solubles en el agua. En cambio, ya los superiores, a medida que aumentan el número de carbonos, al aumentar el número de carbonos, está aumentando su masa molecular o su masa molar, ya la solubilidad disminuye. Otro punto que te doy, los aldehídos son más polares que los éteres. O sea, los aldehídos son compuestos polares, ¿no? Son polares. El aldehído es más polar que los éteres y como es más polar que el éter, tiene mayor punto de ebullición que los éteres. Repito, los aldehídos son más polares que los éteres. Por lo tanto, su punto de ebullición es mayor que los éteres. Pero tengan cuidado, los aldehídos van a tener menor punto de ebullición que los alcoholes. ¿Por qué? Porque los alcoholes llevan la presencia del enlace puente hidrógeno, es decir, presentan el grupo funcional hidroxilo, o sea, está el OH. En conclusión, para que me entiendas, los alcoholes van a tener mayor punto de ebullición que un aldehído. ¿Entendiste? Bien, te doy total alcance. Que los aldehídos en estado líquido no poseen enlace puente hidrógeno, no van a tener enlace puente hidrógeno. ¿Por qué? Porque el grupo carbonilo, el carbono se enlaza al oxígeno con doble enlace y el carbono se enlaza a un átomo de hidrógeno. No hay la presencia de enlace puente hidrógeno en los aldehídos en estado líquido. Entonces los aldehídos se unen o se atraen por enlaces dipolo-dipolo
y por la llamada fuerza del Londo, al igual que la función éter. Recuerda que los éteres se unen mediante los enlaces dipolo-dipolo y los enlaces llamados fuerza del Londo. Eso también ocurre con los aldehídos. Bien, luego te menciono también en tu separata que los aldehídos alifáticos ligeros, ¿no? Cuando digo aldehídos alifáticos ligeros, te estoy hablando los de menor masa molecular. Te hablo del formaldehído, te hablo del acetaldehído, te hablo del propianaldehído, del butiraldehído, etcétera. Los de menor masa molecular van a tener olores desagradables. Pero sin embargo, los aldehídos aromáticos van a tener olores agradables, repito. Los aldehídos alifáticos ligeros, es decir, los aldehídos de menor masa molecular, presentan o tienen olores desagradables. En cambio, los aldehídos aromáticos van a tener olores agradables. Por ejemplo, el benzaldehído, por ejemplo, la vainillina, ¿no? La vainillina, y también, por ejemplo, el cinamaldehído. En conclusión, vuelvo a repetirte, primero, que los aldehídos en estado líquido no presentan o no forman enlace hidrógeno. ¿Cómo se unen sus moléculas? Mediante la llamada fuerza del Londo y los enlaces dipolo-dipolo. Otro punto, que los aldehídos de menor masa molecular presentan olores agradables. ¿Quiénes tienen olores agradables? Los aldehídos aromáticos, como el benzaldehído, la vainillina. Otro punto, que los aldehídos, su punto de ebullición es mayor que el de los éteres, pero sin embargo, su punto de ebullición de los aldehídos es menor que el de los alcoholes. Los aldehídos, los 5 primeros, son solubles en el agua, ¿no? A medida que aumentan los carbonos, la solubilidad disminuye en el agua. Hasta ahí sus propiedades físicas. Copien, por favor, con lo complementado. Me avisan para borrar, jóvenes. Esta parte puedo borrar, jóvenes. Me avisan. Espere, profe. Ah, ya. Me avisan, por favor.
A ver. Esta parte ya, ¿no? Por otra parte, hablen. Avisen, por favor. Muy bien. Por favor, ahora te ubicas en tu separata donde hablamos de propiedades químicas, ¿no? Propiedades químicas. El primer punto te habla que se oxidan fácilmente por acción de agente oxidante hasta obtener el ácido carboxílico. Fíjense, el agente oxidante vienen a ser, ¿no? Cuando representamos entre corchete el oxígeno, significa que es el agente oxidante está representado por el cromato de potasio o el dicromato de potasio. En fórmula general, un aldehído, cuando sufre la oxidación aldehído, lo que se obtiene es un ácido carboxílico. ¿Cómo reconoce el alumno que es un aldehído? Cuando vea siempre el formil, el CHO. Como acá hay dos carbonos, en IUPAC se llama esto etanal. Etanal. En el sistema común, esto se conoce con el nombre de acetaldehído. Acetaldehído. Entonces,
La oxidación de un aldehído produce un ácido carboxílico con la misma cantidad de carbonos. O sea, tú colocas ahí igual, ¿ve? Carbono, hidrógeno 3, colocas el grupo carboxílico, que son dos oxígenos, y esto se va a llamar, por favor, ácido. Esto se va a llamar ácido, por favor, acético. Esto se va a llamar ácido acético. ¿Entendió? Recuerden que los aldehídos resultan de la oxidación de un alcohol primario, por favor. Muy bien, eso. Si quisiera hacer otro ejemplo, ¿no? A ver, hacemos otro ejemplo, por decirte, ¿no? Por ejemplo, el siguiente, ¿no? De que el alumno observa el formil, el CHO, yo tengo 3 carbonos. Ese sería en el nombre IUPAC propanal. Pero en el común se llama esto el propionaldehído. Este, cuando sufre la oxidación, el aldehído, la oxidación, lo que usted va a originar es un ácido, pero un ácido con la misma cantidad de carbonos. O sea, hay 3 carbonos. Como no me alcanza acá, lo pongo abajito para que me entiendan. A ver si ven, a ver, me avisan. 1, 2, y el grupo carboxílico. ¿Se observa todo, por favor, la pizarra? A ver, avíseme, o no se observa. ¿Algún alumno? ¿Se observa todo, por favor? Alguien, por favor, que me conteste. No, no se observa todo, falta un poco. Ya, entonces, este compuesto lo bajo, ¿ya? Para que me puedan entender, lo voy a bajar. Entonces, por favor, 3 carbonos, aquí ven. 1, 2 y 3. ¿Ahora observan mejor ya? ¿Ahora? Sí Sí, observan. profe. Ahora, esto ya recibe el nombre de ácido, recibe el nombre de ácido. Como son 3 carbonos, esto se va a llamar propiónico. Esto se va a llamar el ácido propiónico. Ya está, ¿ve? El de 4 carbonos, por ejemplo, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Esto en IUPAC, con de 4 carbonos, se llama butanal, pero en el sistema común se conoce con el nombre de butiral dehído. Entonces el aldehído por la oxidación se va a obtener un ácido carboxílico. ¿De cuántos carbonos? De 4 también, ¿no? 1, 2, ¿no? 2, 3 y el último el grupo carboxílico, que son 2 oxígenos. Ya está. ¿Ve? Y esto se va a llamar ácido y esto se dice bu, el ácido butírico. Ya está, ve. Vuelvo a repetirte, la oxidación de un aldehído, lo que se obtiene es un ácido carboxílico. ¿Me entendió? O no se olvide que los aldehídos se obtienen de la oxidación de un alcohol primario. Entonces, el aldehído, si lo sigues oxidando, lo que se obtiene es un ácido carboxílico. Profe, Sí, siempre joven. se pone un oxígeno de más, ¿no? En el compuesto, claro, porque los ácidos carboxílicos tienen 2 oxígenos. Claro, esa es tu función. Avisa si terminan, por favor. ¿Esta parte puedo borrar?
Copiando. Muy bien. El otro punto de las propiedades químicas dice que se reducen. Se reducen en presencia de un hidruro doble de litio y aluminio, ¿no? Hasta obtener el alcohol primario que le dio origen. ¿De acuerdo? Que le dio origen, por favor, que le dio origen. Entonces, un aldehído se reduce cuando interviene como catalizador el hidruro doble de litio y aluminio y obtienes un alcohol primario. Recuerda, por favor, que la oxidación de un alcohol primario produce un aldehído. Entonces, si se reduce, ¿no? Produce un alcohol. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, te doy el siguiente. Fíjate, observa que hay 3 carbonos. Siempre que uno ve el CHO así para que me entienda, el grupo formil o carbonilo, esto se va a llamar el propanal. El propanal. Entonces, el propanal, cuando se reduce, ¿no? Cuando sufre la oxidación, ¿no? Perdón, sufre la reducción mediante un catalizador que es el hidruro doble, tú vas a obtener un alcohol primario, obvio, de 3 carbonos, ¿no? Carbono, hidrógeno 3. ¿Puedo borrar esto, por favor? Hablen, ¿sí puedo borrar? Muy bien. Entonces, como es un alcohol, ¿no? De 3 carbonos, ¿no? Esto sería carbono, hidrógeno y el radical oxidrilo. Entonces, dices 1 propanol o simplemente propanol. Cuando uno dice propanol, butanol, está en la posición número 1. Entonces, se entiende la reducción. ¿Claro, por favor? Copiando, a ver. Muy bien. Se ubican ahora, por favor, en su práctica para poder desarrollar la práctica, por favor. Se ubican en su práctica, por favor. ¿Puedo borrar, por favor? Hablen. ¿Puedo borrar? No, profesor, espera un A ratito. ver, me avisan, por favor.
Ya, profe. Ok, sí. Muy bien. Vamos a la práctica. Ubícate, por favor, con tu ejercicio número 19. A ver. Ubícate con tu ejercicio número 19. Muy bien. 19, por favor. Para, digamos, entender, ¿no? Un alcohol primario, cuando se oxida, ¿no? Cuando se oxida, ¿no? O sea, la oxidación, ¿no? La oxidación de un alcohol primario, ¿qué es lo que produces? ¿O qué es lo que se origina? Un aldehído, ¿no? Un aldehído. Y el aldehído, cuando se reduce, ¿qué es lo que obtienes? Un alcohol. Repito, la oxidación de un alcohol primario produce un aldehído. Y el aldehído, cuando se reduce, produce el alcohol primario. Entonces, nos vamos al 19, ¿no? Lo observamos. Muy bien, joven. ¿Qué función es esta vez? Ya observas aquí el carbono. Aquí está el carbono. Doble enlace al oxígeno y al hidrógeno. ¿Qué función es? ¿Qué función es? A ver, alguien que me hable. ¿Qué función es? A ver. ¿Qué función es? A ver. O te lo hago más claro, ve. Aquí está el carbono, para que me entiendas. Carbono, ¿Formilo? doble enlace al oxígeno. ¿Esto qué cofunción? Esto es un aldehído. Muy bien, esto es un aldehído. Esto es un aldehído. ¿Me entendió? Me están hablando la reducción. Fíjense, me hablan de reducción. Y si esto me dicen que es que el aldehído se reduce, ¿qué es lo que vas a originar? ¿Qué es lo que produces o qué se origina? ¿Alguien? Un alcohol primario. Un alcohol, lógico. Vas a originar tú un alcohol primario. Vas a originar o vas a producir un alcohol, pero primario, ¿no? Un alcohol primario. Hace la misma estructura, ¿no? Hace la misma estructura. Uh-huh. Muy bien. Ya está, ¿ve? Es un alcohol primario. Es un alcohol. Ahora hay que darle nombre y UPA a esa cadena, ¿no? Y obvio, ¿por dónde vas a empezar a enumerar si es un alcohol? Recuerda, cuando es un alcohol, tienes que enumerar por estar cercano al radical oxidrilo. Entonces digo 1, ¿no? 2, ¿no? 3, ¿no? 4, 5 y 6. Ya está, ve. Dame el nombre de este sustituyente que tiene 2 carbonos. Etil. Etil, correcto, el etil. Dame el nombre del sustituyente que tiene aquí cuántos carbonos. 1, 2 y 3. Dame el nombre de ese sustituyente de 3 carbonos. ¿Qué nombre recibe? A ver. 1, 2, Propil. propil, correcto, propil. Ahora sí hay que darle el nombre IUPA. El nombre IUPA. El nombre IUPA, obvio que será en orden alfabético, ¿no? Deme el nombre del orden alfabético. 4 4 etil. etil. 4 etil, ¿no? 4 3 etil. propil. ¿Qué más? 3 propil. 3 propil, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más? Hexanol.
hexanol, correcto. 3-propil hexanol. Profesor, ¿le puedo colocar un hexanol? También le puedes colocar un hexanol, porque se sobreentiende que está en el carbono 1. ¿Me entendió? 4-etil, 3-propil hexanol o un hexanol. O sea, un alumno también es válido que me ponga 4-etil, ¿no? Me ponga 3-propil, 1-hexanol. Aquí en el primero lo obvié. ¿Por qué lo estás obviando? Porque sobreentiende que está en el carbono 1. ¿Me entendió? Entonces, esa es tu respuesta. Es un alcohol primario y está el nombre IUPA del alcohol. ¿Claro, por favor? Entonces, tu respuesta va a ser alcohol primario y el nombre IUPA es 4-etil, 3-propil, hexanol o un hexanol, como quieras darle. Si termina, se ubican a la primera pregunta. Bien, copiaron. Vamos a la primera pregunta, por favor. La práctica es función aldehído, ¿ah? La práctica es función aldehído, por favor. Estamos en la función aldehído. A ver, ubíquense con la primera pregunta, por favor. Alguien que con su micrófono que me hable, por favor. A ver si estamos a la par para poder desarrollar la práctica por los jóvenes. Ya, profe. Ya, bien, a la primera pregunta. Dice, respecto a los aldehídos, indique el número de enunciados correctos, ¿no? El grupo funcional. Cuando un alumno me dice el grupo funcional de los aldehídos, es el grupo carbonilo, que otros también le llaman el grupo formil. El grupo funcional de los aldehídos es carbonilo o formil. El carbono se enlaza al oxígeno con doble enlace y se enlaza a un átomo de hidrógeno y se enlaza a un grupo alquilo y se enlaza a un grupo alquilo, ¿no? O un grupo radical, que puede ser un alquilo o puede ser también un aromático. Entonces va la primera pregunta. El grupo funcional se une a dos grupos sustituyentes, verdadero o falso. ¿Qué me responden? Dice su grupo funcional, ¿no? Este es el grupo carbonilo, ¿ve? Se une a dos grupos sustituyentes. Los sustituyentes se refiere a los radicales. ¿Verdadero o falso, joven? ¿Qué me responden? ¿Mm? Verdadero. Falso, falso, porque el carbono se enlaza a un átomo de hidrógeno, pero se enlaza a un grupo radical o a un alquilo, que es diferente. Falso, la primera es falsa. 2, son reductores débiles. Verdadero, son reductores. El formaldehído es el primer compuesto. Verdadero, formaldehído o metanal. Al oxidarse forman ácido carboxílico. Verdadero. Entonces las respuestas correctas son 3. La alternativa es la C.
1 es la C. 2. Identificar verdadero o falso a las siguientes proposiciones. El metanal es líquido. Metanal con un carbono. El metanal también recibe el nombre de formaldehído. Es líquido, verdadero o falso. A ver, caballeros, señoritas, el metanal es líquido, verdadero o falso. ¿Quién me responde? A ver. ¿Verdadero o falso? A ver. El metanal es líquido. ¿Falso? Falso, porque es gaseoso. Muy bien. 2. Los aldehídos son oxidantes. Los aldehídos son reductores. Por favor, no te olvides. Los aldehídos son reductores. Falso. Los aldehídos no son combustibles. Falso, son combustibles. La respuesta correcta es dedo. Todas son falsas. Todas las alternativas son falsas. 3. Ubicar la alternativa verdadera de acuerdo con el aldehído metanal. El metanal, o también llamado formaldehído. Dame la respuesta correcta. El metanal, su nombre común es formaldehído. Recuerde que al 40% de agua o en medio acuoso se conoce como formol. Deme la respuesta correcta en la pregunta 3, jóvenes. ¿Alguien? ¿La C? La C, correcto. Muy bien, la C. ¿Quién fue? ¿Cómo se llama, señorita? La C. 4. García. ¿Cómo se apira? A tenerla en cuenta en los exámenes. Flores García. Muy bien, señorita. Pregunta 4. Determinar la alternativa falsa de acuerdo a los aldehídos. Deme la alternativa falsa. Deme la alternativa falsa. Ya le hemos hecho en la pregunta número 2. Deme la alternativa falsa. ¿Cuál es? A ver. ¿La C? No. El A son agentes oxidantes, son agentes reductores, no se olvide, son agentes reductores. La pregunta 4, la alternativa A, son agentes reductores. Nos ubicamos ahora, por favor, nos ubicamos, ¿no? Un número de acuíficas. Vamos a la pregunta número 1, ¿no? Lo siguiente. Respecto a los aldehídos, ¿qué proposición es falsa? A, formol, solución acuosa de formaldehído al 40%, verdadero. B, el acetaldehído, ¿no? En la proposición B, el acetaldehído, miren, el es el compuesto, ¿no? El acetaldehído, por favor, aldehído. Este es el acetal de masa molar que el propanol. Fíjense, propanol. La terminación ol, ¿qué función es, jóvenes? La terminación ol, ¿qué función es? Un alcohol. Aldehído, su fórmula es 2 carbonos, 4 hidrógenos y un átomo de oxígeno. Fórmula. ¿Se escucha un sonido? ¿Tendrá la misma fórmula global? Un sonido. ¿Ah? A ver, ¿tiene la misma fórmula global? Observe. Profesor, disculpe, su sonido está que falla. ¿No se escucha? Está, o sea, cuando usted habla, se escucha un sonido bien fuerte. A ver. No se escucha lo que usted dice. Un sonido bien feo.
Profe, Profe, está peor. sigue igual, profe. Doctor, ¿escucha? Escucha bien feo. Arréglalo, por favor. Ya lo arregló. Por favor. A ver que alguien, por favor. ¿Escuchan bien ahí? Ahora sí, Sí, profe. cierto, ¿Ah? sí. Ya, ok. Entonces, por favor, seguimos. Entonces, Profesor, de nuevo. Profesor, de nuevo. Creo que se está escuchando de nuevo bien feo. Hola.